En esta clase implementaremos la nave que controla el jugador, tanto su aspecto visual inicial como sus controles para el movimiento. Crearemos primero un nuevo objeto vacío que contendrá todo lo relativo a la nave del jugador. Luego le agregaremos un objeto anidado para su representación visual, arrastrando el asset de la nave hacia la ventana de jerarquía. Como nota al margen, si ves que los colores del sprite no se muestran correctamente, puedes ir a la configuración del asset y cambiar la opción Format, que está por defecto en Automatic, por RGBA 32 bits. Esta propiedad Format establece cuál es el formato interno del archivo original para que Unity pueda comprimirlo. Esto es una función más avanzada del motor, por lo que simplemente preocúpate por seleccionar la opción que haga que el sprite no se vea afectado. Si quieres indagar más sobre los formatos de sprites que Unity intenta comprimir, puedes consultar la documentación adjunta a esta clase. Otra modificación que le haremos al asset de este sprite es el de configurar la propiedad Pixels per Unit en 16 para que no se vea tan pequeño en la escena. Recordar que siempre que se modifican las propiedades del asset de un sprite, se deben aplicar los cambios para que estos tomen efecto. Implementaremos ahora los controles de movimiento de la nave. En este juego, el eje horizontal, es decir, el movimiento con las flechas izquierda y derecha, solo cambiará la rotación de la nave, mientras que el positivo del eje vertical, la flecha hacia arriba, activará los propulsores de la nave, los cuales la empujan en la dirección que está apuntando en ese momento. Agreguemos un nuevo componente de tipo script al objeto nave jugador. Coloquémoslo en el directorio correspondiente y abrámoslo. En primer lugar, codificaremos la rotación de la nave mediante los controles asociados al eje horizontal. Como hicimos en proyectos anteriores, para resolver esto, tomaremos el valor del eje que necesitamos en cada fotograma del juego, es decir, en el método update, y rotaremos el transform del objeto de manera acorde. Dentro del método update invocaremos entonces un nuevo método llamado manejar rotación. Para crearlo rápidamente, Visual Studio Code nos provee con la función generar método. Para utilizarla, simplemente nos paramos sobre el nombre del método todavía inexistente, presionamos las teclas Control y punto y elegimos la opción generar método. Dentro de este método obtendremos primero el valor del eje horizontal en este fotograma, almacenando el valor retornado por el método input.getAxis en una variable de tipo float. Luego rotaremos el transform de la nave mediante el método this.transform.rotate y como parámetro del valor z le enviaremos el valor del eje que acabamos de obtener. Ejecutemos el juego para verificar que esto funciona. Como vemos, tenemos el pequeño error de que la nave está girando de manera invertida a los controles. Para resolver este problema, simplemente le cambiamos el signo al valor de la variable giro. Debemos recordar también que, al estar modificando directamente el transform del objeto en cada fotograma, es necesario que suavicemos esta rotación para evitar además que se rote a diferentes velocidades dependiendo de los FPS a los que se esté ejecutando el juego. Para esto, simplemente multiplicaremos el valor de giro por time.deltaTime, propiedad que, como ya estudiamos, nos da el tiempo en segundos que transcurrieron desde el último fotograma. Ejecutemos nuevamente el juego para verificar estos cambios. Bien, la dirección en la que rota la nave se ha corregido, pero ahora lo hace muy lentamente debido a la multiplicación por delta time, que suele ser un valor muy pequeño. Para tener mejor control sobre la velocidad a la que rota la nave, agreguemos una nueva propiedad a los controles, velocidad de giro, la cual utilizaremos también en el cálculo de la rotación. Utilizaré a modo de ejemplo el valor 100, pero puedes experimentar con el que más te satisfaga. Ejecutemos una vez más el juego para verificar que la rotación funciona ahora correctamente. Solo resta implementar la propulsión de la nave.
Para dar ese aspecto espacial a la propulsión, en donde la nave parece quedar flotando después de que el jugador suelte la tecla de propulsión, utilizaremos el motor de física 2D. Para esto agregaremos un Rigid Body 2D al objeto nave jugador. Este componente es el equivalente al Rigid Body que ya estudiamos, solo que para el motor de física 2D. Puedes experimentar luego con los valores de Rigid Body que den el mejor efecto, pero para este caso es importante configurar la propiedad Gravity Scale en 0 para que la nave no sea afectada por la gravedad y caiga infinitamente. También cambiaremos el valor de la propiedad Collision Detection de Discrete a Continuous. Esta propiedad básicamente define con cuánta precisión el motor de física intentará detectar las colisiones de este objeto, ya que es posible que si un objeto se esté moviendo demasiado rápido, pueda atravesar a otro de manera tan rápida que no le dé tiempo a Unity a detectar esa colisión. La consecuencia de configurar el modo continuo de detección de colisiones es que, si bien lo hace más preciso, también es más costoso en cuanto a los recursos que demanda. La utilización de uno u otro depende exclusivamente del juego u objeto que estemos implementando en ese momento. Ahora que tenemos el componente de física configurado, vayamos al script de controles de la nave. Dentro del método update agregaremos un llamado a un nuevo método manejar propulsión. En este nuevo método comenzaremos por obtener el valor del eje vertical en este fotograma. Luego aplicaremos una fuerza acorde al rigid body del objeto. Para obtener una referencia a ese componente, utilizaremos el método que ya conocemos, getComponent, enviando como parámetro el tipo de componente que queremos recuperar, en este caso rigid body 2D. Finalmente, le enviamos al rigid body otro método que también conocemos, el addForce, el cual recibe como parámetro un vector para indicar la fuerza que queremos aplicarle. Notar que en este caso utilizaremos un vector 2 en lugar del vector 3 que utilizamos en los proyectos anteriores, ya que la fuerza que estamos indicando en este caso solo tiene sentido en 2 dimensiones. Crearemos entonces el nuevo vector 2 y como segundo parámetro, es decir, como eje vertical, le enviaremos el valor que obtuvimos en la instrucción anterior. Ejecutemos el juego para comprobar el funcionamiento de este código. Como vemos, tenemos dos inconvenientes. Abordaremos primero el más obvio, que es el que la nave, si bien responde a los controles de propulsión, se mueve únicamente hacia arriba o hacia abajo, ignorando la dirección en la que está apuntando. Esto es así ya que el método addForce simplemente aplica la fuerza que le indicamos con el vector 2 sin preocuparse por la rotación actual del objeto en sí. Si queremos que la fuerza aplicada sea relativa a la dirección actual del objeto, debemos utilizar en cambio el método addRelativeForce. Hagamos el cambio y ejecutemos nuevamente el juego para verificar si esto soluciona el problema. Bien, solo resta solucionar el problema de que no queremos que el jugador pueda impulsar la nave hacia atrás. Para esto, en el método manejar propulsión, antes de aplicar la fuerza a la nave, preguntaremos con una estructura condicional if si el valor del eje vertical en este fotograma es mayor que 0, es decir, si el jugador está presionando una tecla positiva del eje, en cuyo caso sí aplicaremos la fuerza como le veníamos haciendo, y en caso de que el jugador no esté presionando ninguna tecla del eje o esté presionando una tecla negativa, el bloque condicional simplemente no se ejecutará. Ejecutemos una vez más el juego para verificar que esto funciona. Bien, ya tenemos el movimiento de la nave implementado. Un último ajuste que podemos hacer al código es el de tener una velocidad configurable para la propulsión, de manera similar a lo que hicimos con la rotación. Agreguemos entonces una nueva propiedad, fuerza de propulsión, asignándole algún valor e incluyámosla en el cálculo al agregarle fuerza a la nave. Aquí concluimos esta clase en la que implementamos los aspectos básicos de la nave del jugador y los controles de movimiento.
En la clase siguiente implementaremos un mecanismo para que cuando la nave se salga por uno de los extremos de la pantalla, reaparezca en el extremo opuesto.